Bueno, hola de nuevo a todos. Ya, bueno, hoy estaríamos terminando prácticamente, ¿verdad? Con todo lo que es la materia del curso. Entonces, voy a hacerles la presentación de este último tema del día de hoy y les doy algunas indicaciones sobre cómo vamos a proseguir con el resto de las sesiones de clase. Y ya con eso estaríamos casi que terminando. Entonces, como les digo, hoy va a ser poquito. Ay, se me perdió esto. Perdón, es que estoy grabando la sesión anterior. Estoy guardándola y por aquí me puso un errorcillo. Ya, por aquí lo tengo. Ahora, como les decía, entonces vamos a ver ese último tema. Ya sería lo último. Y vemos esa otra parte de las instrucciones generales con respecto a cómo vamos a terminar el curso. Y ya después de eso terminaríamos con lo que son los contenidos. Entonces, por aquí les tengo. La sesión de hoy es la número 13. Que esto lo que me habla un poquito es de lo que son las estructuras organizacionales que están asociadas con la gestión de proyectos. Como yo les había comentado antes, pues dependiendo de cómo esté estructurado el proyecto y la gente que trabaja en el proyecto, a quien entiendan como jefe, pues entonces el proyecto va a tener mayor o menor prioridad a nivel de una organización. Entonces, hacer un análisis de esa estructura organizacional o organizativa, como quieran decirle, es importante para ver cómo va a trabajar. Y parte del análisis que hay que hacer ahí es para poder establecer el escalamiento de situaciones, de problemas, de decisión, de cómo priorizar cada una de las tareas para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Entonces es un elemento que debería ser considerado desde el puro principio. Por eso es que aquí lo ponemos, ¿verdad? Como que es parte de lo que hay que analizar. Entonces, estas estructuras organizacionales, ¿verdad? Usualmente la empresa está dividida por funciones. Que es donde tenemos la parte de conta, la parte de finanzas, la parte de mercadeo, de ventas, etcétera, 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 ¿verdad? Es lo más común. Son relativamente pocas las empresas que más bien tienen otro tipo de distribución, sea por procesos, por ejemplo, o mucho menos las organizaciones que trabajan en función de proyectos, toda su existencia. Hay un pequeño grupo, ¿verdad? Un pequeño porcentaje de los empleados que trabajan en la parte operativa, y muchos más bien están desarrollando proyectos. Ahora, empresas, como decimos, si somos una empresa constructora, vivimos de los proyectos. Entonces, tienen que tener una composición donde ese cambio de pasar de un proyecto a otro es algo muy ágil. Y todos saben que termina un proyecto y pasan para otro y lo ejecutan. Y si termina el proyecto y les fue bien, y tuvieron un buen rendimiento, los contratan en el proyecto que sigue y demás. Pero como les digo, son los casos como que menos. Tiene que ser gente que se dedica precisamente a hacer ese tipo de cosas, de verdad, de empresas que son meramente consultoras, por ejemplo, de construcción, de servicios así, como de consultoría. Entonces, bueno, aquí nos dice que unos factores que influyen en los proyectos, la madurez de la organización con respecto a la forma en la que gestionan proyectos. Una empresa donde se gestionan pocos proyectos tiende a no considerar todas las áreas que hemos visto durante el semestre. Que hay que hacer una planificación adecuada, que hay que tener el plan para la calidad, la matriz de responsabilidades, la gestión de riesgos, todas las comunicaciones, todo el seguimiento y el control. Entonces, cuando una empresa no tiene todo eso bien formalizado, pues es muy fácil que el proyecto pierda su rumbo, ¿verdad? O que nos demos cuenta muy tarde de algunas situaciones que deberíamos haber corregido. El estilo, estructura y cultura de la organización. ¿Qué tan aptos estamos para entregar resultados pronto, para comprometernos con las fechas, con los cronogramas, con el alcance, para gestionar problemas, para avisarlos a tiempo y demás?
para que estemos sometidos a pruebas de desempeño, a evaluaciones constantes de nuestro rendimiento y demás. Y lo que es muy importante, no tomarlo como algo personal. El hecho de que a mí me digan, bueno, su rendimiento no fue el esperado, no significa necesariamente que me van a echar, bueno, a menos que sea algo repetitivo, ¿verdad? Puedo estar en una curva de aprendizaje donde el rendimiento no era el esperado, pero estoy aprendiendo y se me sigue dando la oportunidad y la idea es ir mejorando. Entonces, eso es una escala. Entonces, es aprender a aceptar, ¿verdad? Cuando uno le va mal en algo, es tomar la lección aprendida, es incorporar ese conocimiento en la vida profesional de uno y hacerlo mejor la siguiente vez. Y esto a veces cuesta mucho. A mí me ha pasado que llego a lugares donde la gente no está acostumbrada a que se les evalúe el desempeño y donde uno llega y dice, no, mire, no cumplió el desempeño es bajo de más, hasta la misma jefatura se para de uñas, ¿verdad? De que uno diga las cosas así. Y eso lo que muestra es que la cultura de proyectos, de rendimiento, de procesos, de calidad y demás, no está bien internalizada en toda la empresa. Y por ahí, pues entonces son elementos que ya tendríamos que analizar en función del proceso de gestión de proyectos para ver cómo mejoramos esa sensibilidad que tiene la gente ante la calificación que le dan a uno. Porque de así tiene que ser, ¿verdad? Es la forma en la que estamos acostumbrados a medir si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y por otro, tenemos si existe o no existe una oficina de dirección de proyectos. Ahora, igual como les he dicho antes, depende del contexto organizacional, ¿verdad? Yo no puedo pretender que una empresa chiquitita, digamos que toda la empresa son 25, 30 personas, que vamos a tener una oficina propiamente para el desarrollo de los proyectos, y no tanto el desarrollo, sería para como la supervisión de todos los proyectos, para tener la cartera de proyectos, para ver a nivel macro cómo van caminando cada uno de los proyectos, cómo puede afectar lo de las demás. Y entonces, pues por ahí eso no tendría sentido. Podría ser perder recursos en cosas que no necesariamente vamos a ocupar. Sobre todo si es una empresa muy chiquitita que, por ejemplo, hace tercerización de varios servicios. Entonces, en vez de desarrollar un sistema, lo van a comprar un paquete. En vez de tener que hacer respaldos y restauración de datos cuando lo necesiten o en vez de tener todos los servidores localmente, lo están tercerizando con un servicio en la nube. Entonces, si es algo así, ¿para qué vamos a tener toda una oficina de gestión de proyectos? ¿Verdad? Sin embargo, empresas como la que les decía ahora, como una consultora, como una constructora, que viven de proyectos que le están vendiendo a sus clientes, pues evidentemente tienen que tener a alguien que esté viendo todos los proyectos que se están realizando, ¿verdad? Que tenga un control sobre los líderes de los proyectos para que verificar que están mandando, que están haciendo el seguimiento y que están mandando los informes de seguimiento para tomar las decisiones en el momento correcto en todos los casos. Y así, pues entonces también ir verificando que se va avanzando conforme a lo planeado. Pero de nuevo, esto depende mucho del contexto. No podemos pensar que todas las empresas tienen que tener una oficina de proyectos o que todas las empresas tienen que tener un nivel de madurez donde toda la estructura organizativa esté planificada en función de los proyectos. No. Uno tiene que llegar a trabajar en empresas tal y como están trabajando. Y si no tienen las mejores prácticas, ni modo, tendremos que crear nuestras mejores prácticas para nuestro proyecto. Las empresas que se basan en proyectos, ¿verdad? Pues como les digo, son esas que venden los servicios a terceros. Esta es su rutina diaria, ¿verdad? Todos los días bueno, tal vez no todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos semana o mes a mes están trabajando con nuevos clientes, están firmando contratos, los acuerdos de nivel de servicio, haciendo todos los planes, todos los cronogramas, están haciendo una distribución de recursos y demás. Entonces, ese es el vivir. Entonces, al ser ese el vivir de la empresa, pues entonces sí debería tener muy formalizada la forma, la metodología, cada cuánto se hacen reuniones dependiendo del alcance del proyecto, la gestión de cambios, todo eso. Que hay que nuevamente personalizarlo un poquito para el cliente, claro, en la medida en la que el cliente lo solicite, pero no es lo que sucede en empresas como decir, tal vez la universidad o una empresa donde se fabrican productos o algo así, ¿verdad? Donde si no tienen proyectos continuamente, pues es menos probable que tengan esa oficina y que tengan esa madurez para dirigir proyectos. Hay algunas empresas que han adoptado la dirección de proyectos como su forma de gestionar la empresa, totalmente. Entonces, ese cambio, ¿verdad? Es un avance
tratar de manejarlo así, todas las operaciones, todo lo que se hace, todas las mejoras a procesos y demás se visualizan como un proyecto. Lo que les da ese sentido de que como hay una fecha de inicio y una fecha de finalización, pues entonces en cierta fecha ya tienen que tener resultados específicos. Y si no funcionaron, pues eventualmente las mejoras se hacen como un nuevo proyecto, ¿verdad? Más que como un proceso de mejora continua de la empresa. Y entonces, pues por ahí viene toda la parte también de la arquitectura empresarial relacionada con esa estructura que tiene la empresa. Si yo me estoy enfocando en el manejo de proyectos para hacer la gestión de mi empresa, pues obviamente debería tener toda una arquitectura empresarial que me soporte con aplicaciones, con tecnología, con procesos y demás, la información para darle seguimiento a los proyectos. Entonces, nuevamente vean que la arquitectura empresarial es algo que va de la mano con la forma en la que se visualiza la empresa, con la estrategia, y esto va a afectar la forma en la que trabajemos todos los proyectos. Ahora bien, como les dije, si tenemos empresas que no se basan en proyectos, pues entonces dependerá de su nivel de madurez. Hay empresas que desarrollan pocos proyectos, pero que tienen una metodología muy formalmente establecida y que es muy buena. Hay otra gente, que esto también sucede muchísimo aquí en Costa Rica, que tienen alguna metodología de gestión de proyectos porque están obligados por cumplimiento normativo a tener esa metodología. Pero cuando uno llega y los ve trabajar con proyectos, no la siguen o no la saben seguir bien. Entonces saben que hay que hacer reuniones de avance, saben que hay que hacer informes, saben que hay que entregarlos, pero no lo hacen con la eficacia o con la eficiencia que se necesita en los momentos en los que se necesita, sino que lo ven más como si me vienen a auditar después, que vean que sí se hizo y no porque le hayan encontrado el sentido. Entonces, por acá, y esto sirve para muchas cosas, ¿verdad? No solo en cuanto a lo que es gestión de proyectos, sino en lo que es mejora de procesos, en la misma vida de uno, donde es ver, bueno, ya que tengo que hacer algo, debería sacarle todo el provecho a lo que tengo que hacer. Entonces, si tengo que hacer una metodología de proyectos porque me lo exige mi ente regulador, pues entonces hagámosla bien hecha, pero apliquémosla. No es solo que esté el documento escrito. Es como que dijéramos, bueno, ahora si estamos, ni modo, ¿verdad? Tienen que aprender Visual Basic. Bueno, entonces apréndanlo bien, para que cuando lo ocupen lo puedan aplicar y sea de provecho. Si no lo aprenden bien, pues entonces de nada valió toda la sufrida que se dieron en los cursos. Y así en realidad para cualquier cosa que hagamos. Entonces, por ahí, pues la idea es lograr llegar a ese punto en una organización. Si llegamos nosotros como líderes de proyectos, si no se tiene, pues entonces es tratar de que parte de la gestión de proyectos sea generar esa cultura, donde se le vea el provecho a todas estas cosas, por qué es adecuado hacerlo, por qué le conviene a la empresa, en vez de ver a ver cómo sale todo ahí a la mano de Dios. Por aquí entonces el equipo de dirección del proyecto, ¿verdad? Tiene que ir a ver entonces esa estructura organizativa para ver cómo va a afectarles. Como les decía antes, si yo soy un miembro de la empresa, ¿verdad? Que estoy participando ahí en el proyecto. Tengo mi jefe, el que me paga el salario, y tengo el proyecto en el que me están metiendo unas horas a la semana. Ante un momento de urgencia de ambas cosas, ¿a quién le doy prioridad? Ese tipo de situaciones tienen que ser contempladas cuando estamos haciendo la planificación para que podamos establecer los requerimientos, que haya un compromiso por parte de las jefaturas y que además sepamos cómo resolver en el momento. No que se arme un pleito entre el líder del proyecto y el jefe de la persona, no, no, la idea no es llegar a eso, sino que quede establecido, bueno, ante estas situaciones, digamos, el patrocinador va a tomar la decisión. Es el patrocinador quien va a decir cómo se va a manejar. Entonces, que ya quede claramente establecido y que no sea que en el momento es cómo hacemos y que nadie quiera aceptar la decisión de un tercero. Si no está formalizado, pues es difícil lograr ese consenso en el tiempo que se requiere, porque también no vamos a estar una semana decidiendo, porque después de una semana ya perdimos un montón de tiempo. Entonces, por ahí, pues, es ir a ver cómo vamos a gestionar todos esos factores que pueden afectar el desarrollo del proyecto. La organización, bueno, define los recursos con los que vamos a trabajar de parte de la empresa, ¿verdad? Define también cuánto tiempo vamos a dedicar. Entonces, habrá gente que en un momento clave del proyecto tal vez esté al 100%, con una disponibilidad completa.
Habrá otra gente que nos diga, no, esta persona yo se lo puedo dar pero medio tiempo, un cuarto de tiempo. Pues si hablamos de un cuarto de tiempo, son 10 horas de trabajo en el proyecto por semana. Entonces es el líder del proyecto quien tiene que distribuir adecuadamente esas 10 horas de esa persona, de manera que logre cumplir con todas las actividades que tenga sin retrasar el proyecto. Eventualmente, si el jefe me dice, no se lo puedo dar más de esas 10 horas, pues entonces desde la planificación, le tengo que decir, mire, entonces si usted no me lo puede dar más de 10 horas y no tiene otro recurso con ese perfil, pues entonces en vez de entregárselo, no sé, el 15 de julio, voy a tener que entregárselo el 15 de agosto. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer esos ajustes en las fechas de entrega o en el alcance del proyecto, ¿verdad? O eventualmente en el costo del proyecto a partir de esas condiciones que tienen que estar realizadas en la planificación. Ahí tienen que ser consideradas. Recuerden que cuando empezamos la ejecución del proyecto, lo que se respeta es el último plan aprobado. Entonces, por ahí tiene que quedar muy bien definido cómo vamos a hacer esto. Tipos de organización. Bueno, la funcional, como les decía, está por departamentos. Ventas, mercadeo, conta, producción, informática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función del departamento, ¿verdad? Los puestos están bastante especializados en esas áreas, porque si yo tengo a alguien que trabaja en informática, pues obviamente va a ser alguien que es por lo menos grado técnico en computación, ¿verdad? O un ingeniero, un analista, lo que sea, ¿verdad? Pero enfocado en computación. Entonces, así tenemos a nuestra gente. Dependiendo del tipo de proyecto, vamos a necesitar gente de varios departamentos participando para reconocer todas las partes interesadas. Esto si estamos trabajando en función de un proceso, que usualmente los sistemas responden a procesos y no a funciones específicas. Entonces, como en el proceso hay varias partes de la organización que están interesadas, pues entonces en el proyecto también va a haber varias partes de la organización que están interesadas. Y así tengo que lograr incluirlos. Este es el típico caso que les digo, ¿verdad? De cuando hay que ver a quién le hago más caso, si a mi jefe funcional o a mi líder de proyecto. Ahora, cuando más bien la empresa está completamente proyectizada, yo no tengo un área a la que pertenezco. Yo seré tal vez informática y todo, pero ahora pertenezco al proyecto de implementación de un ERP. Cuando termina la implementación del ERP, entonces a mí me pasan a proyecto para hacer, no sé, un almacén de datos. Cuando termino mi proyecto de almacén de datos, entonces resulta que hay que desarrollar un sistema para tal cosa. Y así voy pasando. Entonces, mi jefe siempre va a ser el líder del proyecto, ¿verdad? Y así es a esa persona es a la que le voy a responder. Ventajas y desventajas. Bueno, la ventaja es que siempre tengo claramente definido mi rol para el proyecto específico y no voy a tener que lidiar con varias jefaturas que puedan estar peleándose por mi tiempo de disponibilidad. Lo malo es que esto no le da tanta seguridad a la gente, porque habrá empresas, ¿verdad?, donde siempre tienen un montón de proyectos, pero hay situaciones que se salen de la empresa completamente externas que pueden delimitar la cantidad de proyectos en los que vamos a trabajar. Y que en ese tipo de casos una empresa se va a quedar con los mejores elementos, ¿verdad? En cuanto a su valoración del desempeño o eventualmente algunos decidirán los que tienen más tiempo de estar en la empresa. Entonces, no le da la sensación de seguridad a la gente que participa en el proyecto de que va a continuar teniendo trabajo. En caso típico, o sea, yo que soy consultora el año pasado con la pandemia, por ejemplo, tenía yo varios proyectos que se iban a realizar desde marzo hasta septiembre, planificados, ¿verdad? Desde enero, febrero, y qué disponibilidad de tiempo y de esto. Empezó la pandemia, empezaron los cierres y muchas, bueno, no, casi todas es más, todos los proyectos que teníamos planificados para ese semestre los cancelaron, esperando que terminaran las restricciones y que terminara la pandemia. Ya por ahí de septiembre a octubre, algunos clientes fueron los que retomaron y dijeron que no, vamos a hacerlo todo virtual. La verdad es que no se necesita que el consultor esté presencialmente acá. Entonces, cada uno desde su casa y no sé qué, y empezaron a hacerse. Pero vean que es una situación muy difícil. Si fuera el único ingreso de una familia, ¿verdad? Que depende de un proyecto que se ejecute o no se ejecute, pues entonces es complicado es complicada la falta de seguridad que existe de que no estás seguro si te van a dar el trabajo en la empresa y no estás seguro si el cliente va a decir sí, ya, empecémoslo, porque puede haber otros factores que te afectan.
Entonces, esa inseguridad, pues, y no todo el mundo está dispuesto a manejarla en su vida diaria. Depende mucho de cómo esté el ordenamiento, de los ingresos, las necesidades de trabajo de inmediato y demás. Que, digamos, en una empresa donde estás trabajando en un departamento, es más difícil que te echen. O sea, siempre igual, si tienes un mal desempeño, siempre puede haber situaciones financieras que hagan recortes y demás, pero no es como el día a día. Son situaciones más esporádicas, mientras que en proyectos, como les digo, ¿verdad? Hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Y cuando termina, uno no sabe cuándo va a empezar el que sigue. Por otro lado, tenemos, ¿verdad? Las empresas que son matriciales, ¿verdad? Donde matriciales se refiere a que es como una mezcla entre la parte funcional y la parte que es completamente proyectizada. Entonces, decimos que es una matricial débil cuando se parece más, ¿verdad? A una organización funcional. Entonces, hay áreas funcionales que se respetan, la gente no trabaja específicamente, bueno, sí es como parte de esa área funcional, pero no para hacer actividades diarias, sino que está completamente enfocado en trabajar en proyectos, pero es el especialista de esa área funcional. Entonces, el director del proyecto, como ahí lo dice, funciona más como un coordinador de toda esta gente de diferentes áreas para que se pongan de acuerdo y siempre ellos tienen que rendir cuentas ante un jefe del área funcional, aunque no tienen esa operativa en el área funcional, que es lo que nos limita en el caso de la estructura que es completamente funcional, ¿verdad? Que entonces yo tengo que hacer todo el trabajo del área más el trabajo del proyecto. No, aquí pues sí rinden cuentas para el área, pero de cómo se están desarrollando los proyectos relacionados con esa área. Y tengo las matriciales fuertes, que más bien es más parecida a una organización completamente proyectizada, donde la gente está a tiempo completo trabajando en el proyecto, no tiene absolutamente nada más que hacer, pero la estructura de la empresa en sí misma sigue manteniéndose como por departamentos. No se evidencia tanto eso de que cuando se termina el proyecto ya no tengo a dónde devolverme. Entonces, por ahí eso va a afectar, ¿verdad? La forma en la que trabajamos, pero como les digo, no hay mucho que hacer. Yo no puedo llegar a decirle a mi cliente, mire, usted va a cambiar su organigrama para este proyecto y de ahora en adelante vamos a trabajar. No, no es algo real. Entonces uno tiene que llegar más bien a ver cómo es el asunto para hacer los planes de acuerdo a esa estructura establecida por el cliente. Bueno, aquí esta es la estructura, la organización funcional, ¿verdad? Que es el organigrama más común. La coordinación del proyecto está en este nivel de las gerencias. Por eso les decía entonces, el líder del proyecto, al estar a este nivel, digamos que está peleando por recursos con la misma fuerza que cualquiera de los gerentes funcionales. Tenemos al personal que responde a estos gerentes, ¿verdad? Y entonces, pues por ahí el asunto es saber cómo hacer esa distribución de recursos. Cuando más bien hablamos de una matricial débil, ¿verdad? Entonces vean que el gerente del proyecto, bueno, la estructura organizativa es igual, ¿verdad? Funcional, pero el gerente del proyecto está aquí como una coordinación. No está al nivel de la gerencia. Entonces, al ser solo un coordinador del proyecto, no va a pelear por recursos con respecto, en los mismos términos que los gerentes funcionales. Los gerentes van a tener muchísimo más peso. El coordinador va a hacer un poquito más de recomendación, de solicitud de recursos, más que llegar a decir, no, mire, yo lo necesito y ya, no, no. Entonces, pues es complicado, ¿verdad? Hay que venderle muy bien la idea al gerente funcional del valor que agrega el proyecto para que realmente piensen darle cierto tipo de prioridad. Después tenemos esta, ¿verdad? Que es una matricial equilibrada. Bueno, que el director del proyecto ya es nombrado bajo eh, una de las áreas funcionales. Entonces, tengo al director acá. Si el director del proyecto tiene un problema, acude a su gerente funcional y este gerente funcional es el que habla con estas áreas. En estos casos, usualmente, este gerente funcional, el jefe del líder del proyecto, me va a servir como patrocinador. Es él a quien voy a ir a llorarle, mire, mira que no me quieren dar a la persona de acá. Entonces, este gerente funcional es el que viene a hablar con para negociar cómo van a trabajar con esos tiempos.
pero ya sí hay una figura de director de proyecto. Y por aquí tenemos, ¿verdad? Una matricial fuerte, donde entonces la matricial fuerte tenemos una oficina de proyectos, bueno, por eso les digo, está muy, muy enfocada, aunque mantenemos nuestras áreas funcionales. Por eso no es completamente proyectizada. Como les dije antes, la proyectizada no tenemos estas áreas o en una menor parte, un porcentaje muy bajo de los colaboradores, sino que casi todo es proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Pero entonces, en esta que es la matricial fuerte, sí tenemos nuestra área de proyectos, donde están todos los directores de todos los proyectos respondiendo ante este gerente. Eso sería la oficina de proyectos. Y entonces acá, esta es la coordinación, aquí tenemos al líder, cada uno con su personal asignado, y si hay algún problema, es el gerente de la oficina de proyectos el que habla con los gerentes funcionales. Pero este gerente no tiene nada que ver con ninguna de estas áreas, son completamente aparte. Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de la oficina orientada a proyectos, es esto, que es lo que les digo. Entonces, el director de proyecto funciona como un gerente para el proyecto. Fecha de inicio, fecha de finalización. El proyecto empezó el 1 de enero y termina el 30 de julio, pues entonces el 30 de julio ya pierde esta posición. Probablemente si tiene un buen desempeño le pongan otro proyecto, pero como les digo, ya eso depende de si hay otro proyecto en que ponerlo. Porque si yo tengo una persona a tiempo completo de enero a julio y tengo un proyecto que empieza a mediados de mayo hasta septiembre, pues no va a ser la misma persona la que va a poner como líder, porque no puede estar tiempo completo en dos proyectos diferentes. Bueno, no debería. Que hay gente que lo hace, hay gente que lo hace, ¿verdad? Que es una sobrecarga de trabajo, pero como ya habíamos visto antes, ¿hasta qué punto esto es bueno? Se puede disminuir la atención a la calidad de los proyectos cuando una persona, y sobre todo si estamos hablando de líder de proyecto, está muy cansado, está extenuado. Entonces, por ahí, pues, es medir muy bien eso. Y por eso, de nuevo, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar cuando termine mi proyecto, dependo de que salga otro. Esa sería otra motivación para que los proyectos salgan muy bien, para hacer una adecuada gestión de proyectos, digo, porque entonces la gente va a decir, no, no, ese es muy buen líder, ese trabaja muy bien y ya la misma recomendación va haciendo que la gente lo solicite. Pero, como les digo, pues es algo, hay un nivel alto de incertidumbre cuando uno trabaja así. En esta, ¿verdad? Es una organización compuesta, ¿verdad? Donde tenemos coordinaciones de diferentes proyectos, ¿verdad? Tenemos la oficina de proyectos, tenemos las áreas funcionales, esto es como una matriz. Y ahí van trabajando siempre, el director de proyectos es el encargado y como les dije, pues entonces cada gerente de la oficina de proyectos hablaría, negociaría con los gerentes funcionales. Y eso es de este tema. ¿Alguna pregunta? De esto no hay taller, ya todos los talleres los cubrimos, solo déjenme revisar, pero sí, me parece que sí, todos los cubrimos ya. Lecciones aprendidas, actas y todo ya está cubierto. Ok, el taller de lo que es la matriz de riesgos, espero para hoy mandárselos. Sí les comento que me preocupa que todavía a estas alturas me están poniendo que riesgos son que no lograron identificar todos los riesgos de la empresa o que no hicieron una valoración adecuada. O sea, recuerden que ustedes no van a identificar ni a valorar riesgos. Ustedes están creando la metodología para que la empresa lo haga. Pero ustedes no tienen que identificar riesgos. Entonces, cuidado con ese alcance del proyecto, que no me parece que lo estén manejando con claridad. Eso es uno. Otra cosa, algunos problemas me siguen saliendo, ¿verdad? Me parece que son como errores de concepto con respecto a la identificación de riesgos. Por ejemplo, yo puedo decir que uno de los riesgos que tengo es que el cliente no me acepte la herramienta en Visual Basic, ¿verdad? Que no cuente con la aprobación del cliente. Eso es un riesgo. ¿Cuáles son las causas por las que el cliente no me lo acepta? Porque no le gusta la estética, porque no se apega al diseño gráfico, porque las pruebas salieron con, con menos de un 95%
de aprobación, ¿verdad? Hubo muchos errores en la programación, dependiendo de los criterios de calidad que hayamos establecido para cada entregable, porque no se entregó a tiempo. Esas son causas por las que puede suceder el riesgo de que no me acepten la herramienta. Pero entonces, el riesgo no es que no cumplí con la parte estética. El riesgo no es necesariamente que hay pruebas que tuvieron errores, sino que eso son causas de que no me acepten la herramienta. Entonces, cuidado porque me están poniendo como riesgos algunas causas que me generan un riesgo. Y eso son cosas diferentes. Si yo tengo ese riesgo de que no me acepten la herramienta, yo podría decir, ok, la respuesta a ese riesgo va a ser mitigar. ¿Por qué va a ser mitigar? Porque entonces voy a requerir la aprobación del diseño del cliente para que no tenga problemas con los colores, con los logos, con ese tipo de cosas. Voy a hacer un plan de pruebas que va a ser aprobado por el cliente también para evitar que eso suceda, y yo lo voy a probar antes de que el cliente llegue a probarlo para verificar el funcionamiento yo. Entonces puedo tener varias cosas dentro de la respuesta al riesgo relacionadas con todas las causas que pueden generar el riesgo. Y lo tercero que he visto, me siguen confundiendo los planes de acción con respecto al tipo de respuesta. Si yo mitigo el riesgo, el plan de acción son cosas que voy a hacer antes de que el evento de riesgo se materialice para disminuir o su impacto o su probabilidad. Entonces, si yo quiero mitigar el riesgo de que, bueno, como este que les decía, las pruebas, de que en la prueba de usuario la aplicación me falle mucho, pues entonces yo tengo que probar el sistema yo antes con todos los criterios de calidad del cliente y todos los casos que él me dio. Yo lo pruebo antes, yo me doy cuenta entonces de qué errores tiene y entonces cuando llego a enseñárselo a mi cliente ya está depurado, digamos que en un nivel aceptable. Entonces lo que el cliente va a encontrar va a ser mínimo. Entonces vean que eso es mitigar porque yo estoy haciendo algo antes de que el cliente me diga que no lo acepta. Cuando aceptan un riesgo, el plan de acción es después de que se materialice. Es decir, cuando ya el cliente me dijo, no me gustó el diseño que usted hizo, entonces después yo tengo que hacer los ajustes, después de que ya me dijo que no me lo aprobaba. Eso es aceptar. Entonces es hacer los ajustes que solicite el cliente porque no me lo aprobó. Ya el evento de riesgo se materializó. Entonces, esas cositas quería decírselas. Igual yo les estoy poniendo los detallitos, como siempre hago en los documentos, para que hagan las correcciones y si tienen duda me preguntan, ¿verdad? Recuerden eso, con todo gusto yo les solvento eso, pero yo se los estoy mandando el día de hoy. Después, ya anuncios parroquiales, como dicen, vamos a ver. Les tengo una propuesta. Se supone que el examen es de hoy en 8 según el programa del curso. Pero si hacemos el examen de hoy en 8, el proyecto se entrega de hoy en 22, de hoy en 15 no habría clases. Entonces, tenemos dos opciones. Una es hacer el examen igual de hoy en 8, de hoy en 15 no hay clases, de hoy en 22 se entregan. Otra es hacer la clase que es para de hoy en 8, hay una práctica 8 que es de repaso para el examen. Ya ahí no hay materia nueva, solo repaso. Podemos conectarnos igual, yo me conecto acá, ustedes la resuelven como si fuera un examen, porque es práctica para examen, me hacen las consultas, se miden el tiempo y demás. De hoy en 15 hacemos el examen y de hoy en 22 entregamos el proyecto. ¿Qué prefieren que hagamos? Creo que me suena mucho mejor el examen de hoy en 15. Sí, a mí también, la verdad. A mí también. Profe, me parece muy bien la idea. Ok, entonces yo les voy a mandar ahora un correo como para formalizarlo, ¿verdad? Donde pasamos el examen, entonces queda para el 12 de julio. Igual nos veríamos en el enlace a las 7 de la mañana y demás. Y de hoy en 8 nos conectamos, bueno, los que quieran, ¿verdad? Sería mejor para que sea realmente práctica de examen, para que hagan esa práctica y yo les voy resolviendo, les voy resolviendo las dudas que vayan teniendo y que midan el tiempo y demás.
Si quieren hacerlo realmente como práctica para examen, yo les recomiendo que no vean la ficha técnica, aunque ya está disponible, ¿verdad? Para que traten de resolverlo solitos y después con la ficha técnica se ayudan con lo que no pudieron en la práctica de examen. Esa es mi recomendación. Segundo, tomé la decisión de darles una tarea adicional, una tarea de laboratorio, que van a ser puntos extra. Es un 5% adicional de la nota final del curso. Eso pensando, ¿verdad? Que sí tuvieron unas notas muy bajas para darles la oportunidad. Como cualquier examen sería, ¿verdad? El sentido, no quiero que me hagan tareas que sean copiadas de un compañero al otro y demás, ¿verdad? Las que encuentre que son así iguales o que se nota que lo que les cambiaron fue mínimo, pues como son puntos extra no se les valdría nada. Pero la idea es como darles esa oportunidad de que practiquen, eso les sirve para estudiar para el examen y demás. Yo les voy a mandar los detalles de las tareas, la instrucción, que estaría para entregar el sábado 10 de julio. Es sábado, sí, sábado 10 de julio. Entonces yo les mando las instrucciones ahora, como les digo, es un 5% adicional, pero de verdad, la idea de darles la oportunidad es que ustedes practiquen más, no que copien. Entonces, háganlo a conciencia, eso les sirve para estudiar para el examen. Como les digo, les mando las instrucciones para a más tardar el miércoles, este miércoles, y me lo entregan entonces el sábado 10 de julio. Y por ahí estoy pensando en también para efecto de las exposiciones de los proyectos, yo les voy a mandar el orden, las horas estimadas para cada uno y el detalle, la especificación de lo que tendría que exponer cada grupo. Entonces, por ahí probablemente les ponga algún elemento que también puedan ser puntos extra. Lo que quiero pensar bien es cómo. A mí me gustaba mucho hacerlo como que la presentación, la exposición de lo que ustedes hicieron, que no fuera una presentación, bueno, PowerPoint, precio, lo que sea, ¿verdad? Porque a veces se hace cansado, ¿verdad? Más que es el mismo proyecto para todos. Pero con la virtualidad es más difícil que logren hacer cosas como muy creativas. Entonces, digamos que esa parte me cuesta más hacerlo en la virtualidad. Entonces ahí voy a pensar si ahí se les asigna por lo menos un 2% adicional también extra de la nota final del curso, pero voy a ver bien enfocado en qué tendrían que hacer. Y eso sería todo entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ven que hoy era chiquitita la clase esta teórica. Ah, otra cosa que les iba a decir. Vean, digamos, hoy el quiz decía que terminaba a las 9. Yo les dije, tienen hasta las 9:10 para subir el archivo. Eso significa que la plataforma cerraba a las 9:10. Primero, recuerden que es 9:10 hora del servidor de la U, no es hora de sus computadoras personales. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes de la diferencia de horarios que hay ahí. Segundo, el examen tiene una hora de finalización, bueno, el quiz tiene una hora de finalización a las 9. Esos 10 minutos son para que ustedes suban el archivo, que si hay problemas de internet, que si está muy lento y demás, ¿verdad? Que no vayan a sufrir, ¿verdad? Porque no pudieron subirlo. Si ustedes toman la decisión de usar esos 10 minutos para seguir trabajando en el quiz, yo no les voy a decir que no, ¿verdad? Están en libertad de hacerlo. Pero después no me vengan a decir, profesor, me cerró el enlace, no lo subí. Porque son 10 minutos, o sea, no les estoy dando un minuto, les estoy dando 10 minutos para que lo suban. Entonces, ustedes son responsables de garantizar que si a las 9:10 cierra el enlace ya en forma definitiva, antes de eso ustedes lo tienen que haber subido. Si ustedes los toman para programar y después no lo pueden subir, pierden toda la puntuación. Que para efecto del quiz, algunos que me dijeron, les dije, bueno, mándenmelo, pero quiero que entiendan que para efecto del examen, archivos que no hayan sido subidos en la plataforma de Metix van a tener un 0. Porque ustedes son los que tienen que estar pendientes de ese tiempo. Es mejor hasta cierto punto decir, bueno, hasta aquí llegué y subirlo, a tratar de decir, me falta poco, que se les cierre el enlace y que tengan un 0. Okay, no, así que nuevamente, los minutos adicionales que yo les dé a partir de la hora de cierre del examen, esos 10 minutos que quedan, ustedes tienen que saberlos gestionar muy bien. Pero no les voy a valer que me digan, profe, se me cerró el enlace y tengo que mandarlo al correo. Ahora sí, ¿alguna pregunta, comentario? Profe, una pregunta.
Ajá. La próxima semana entonces solo es sesión de laboratorio. Sí, solo sería sesión de laboratorio porque ya contenido teórico ya terminamos. Ok, gracias. Ahora, la otra, si quieren, bueno, no sé, yo dije que hacemos la práctica a las 7, pero no sé si quieren hacer la práctica más bien a las 9. A mí me da igual. Yo igual me levanto temprano y yo estoy lista. Profe, a mí me serviría más a las 9. Le agradecería. ¿Todos están de También, acuerdo? Sí, profe. Sí. Profe. Entonces, a las Sí, 9. Profe, a mí a las 7, no sé si se puede unos a las 7, otros a las 9. Bueno, en realidad, yo estoy las 4 horas disponibles para el curso. Pueden pegarse unos, entonces hagámoslo así. Los que se pegan a las 7 se pegan con el enlace de la sesión teórica. Los que se van a pegar a las 9 con el de la sesión de teoría. Digo, ¿cómo es? Los de las 7 con el de laboratorio, con el de las 9 en teoría. Profe, nos podríamos pegar a los dos, si uno quiere. Sí, también. Lo que pasa es que como Ok. es práctica para examen, la idea es que en 2 horas logren terminar la práctica. Sí, entonces por mí no hay ningún problema, se pueden pegar a los dos y terminarlo, ¿verdad? Pero sí sería bueno que traten de resolverlo en ese tiempo. Y ahí yo me quedo con el que quiera quedarse las 4 horas, no hay ningún problema. Profe, y con respecto a la tarea, ¿cuándo es que la sube y cuándo hay que entregarla? La tarea yo se las mando a correo y la subo en la plataforma el miércoles, porque no la he terminado de limitar, ¿verdad? Y tienen que entregar el 10 de julio, eso sí, sábado 10 de julio, hasta las Ok. 11:59 de la noche. Muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Algo más? No, profe, gracias. Esos puntos ayudan. Nada, con gusto, pero ojalá de verdad que los aprovechen. La idea mía realmente es que aprendan a usar esto y que aprovechen eso, ¿verdad? Pero aprendiendo. ¿Algo más? Igual, profe, tenía que agradecerle ahí por la tarea. Un placer, de verdad. Ahí voy a hacerles algo que les sea útil, que les sea bonito. Ok, bueno, entonces, si no hay nada más que terminamos por hoy, entonces nos vemos de hoy en 8 a la misma hora, como les digo, ¿verdad? El que quiere pegarse a las 7 o si alguien se quiere pegar a las 8, pues se mete al enlace de laboratorio y después sigue con el enlace teórico y listo. Bueno, chicos, cuídense mucho. Entonces, vean, les voy a mandar hoy revisado lo de la matriz de riesgos. Pónganle atención, por favor, a los comentarios y si tienen dudas me avisan. Porque de verdad, la idea mía es que lleguen muy claros con este concepto de lo que es la gestión de riesgos. Sí, Jimena, está bien, no hay problema. Chao, chicos, con esto damos por todo. Profe, Ajá. ¿nos podemos quedar un momento al final de la clase para hacer unas preguntas del proyecto? Sí, sí, claro. Gracias. El Bueno, que profe, necesite, gracias. porque igual queda aquí como 1 hora, 45 minutos nos quedan de clase, entonces podemos aprovecharlo como si fuera hora de consulta. Profe, si es que tenía un problema con lo que acabamos de hacer en el laboratorio, entonces quería ver si usted me podía ayudar a ver qué fue lo que Claro, fallé. claro que sí. Ok, un segundo, me voy a conectar desde la otra compu, entonces si quiere puedo ir haciendo las otras consultas y mientras me conecto. Perfecto. ¿Quién más tiene consulta? Sí, profe, yo tenía una para el taller de hoy de las minutas, nada más los ponemos todos en un zip y los mandamos o hay que unificarlos en un solo documento, o ¿cómo es? Yo preferiría si está en un solo documento, todas las minutas. Pero si no, si ya los tienen separados, de ahí los descargáis separados. Ok, ok. Sí. ¿Y los ponemos en un zip o los ponemos todos individuales, digamos? Puedes poner el zip más fácil. Ok, perfecto. Ok, ok. Sí, es que hicimos uno como por sesión, digamos. Ok. Está bien. Y hay que seguir haciendo minutos. O sea, Formalmente yo sí, sé que hasta uno que sí se entregue el debería, pero... proyecto. Académicamente no, de ella no. Pero acuérdense, sí, porfa,
para efecto académico, ya ustedes entregan las minutas, ya no me las tienen que entregar a mí más, no tienen que levantarlas. Pero sí es bueno como que se acostumbren, ¿verdad?, a llevar eso, porque en todas las reuniones hay que tener un registro de qué se dijo y qué no se dijo. A veces solo por orden, a veces créanme que sirve como, mire, usted sí dijo tal cosa en tal momento y aquí está su firma, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, perfecto. Bueno, Profe, y otra consulta. ajá. Digamos, para la parte de la herramienta, la idea es entregarla ya con parte de la información o digamos, se le entregaría como vacío para que usted como cliente lo llene. No, Vacío, no sé si. vacío. Ok. Ustedes, Y, digamos, el día de la exposición me hacen un ejemplo. Entonces ustedes tienen que tener pensado un riesgo, pero inventado. ok, Un sí, riesgo ahorita no tal. ocupamos solicitarle como los riesgos, eso más bien No, usted lo llenaría ya después. exacto. Por eso les digo, Ok. ustedes no se encargan de identificar ni valorar riesgos. Ustedes están proponiendo la metodología y entregando la herramienta para que se registren, nada más. Ok, y sí, de la parte como, bueno, sí, la parte que solicita como el marco de gestión son como todas las indicaciones para que usted pueda gestionarlos, valga la redundancia. Para que yo sepa exactamente cómo tengo que hacer la valoración. Ok, Entonces, digamos, perfecto. ustedes me lo entregan a mí y yo le digo a todos los gerentes de área, mire, esta es la forma en la que los vamos a valorar. Entonces, cada gerente de área identifica sus riesgos, toma ese manualito o ese marco, ¿verdad? Esa explicación, y entonces lo ve, lo sigue y hace la valoración y me lo manda a mí y yo lo meto en la aplicación. Ok, perfecto. ¿Algo más? Profe, yo tuve dudas en el quiz. Digamos, pensé que iba bien, pero en el momento que yo tenía que elegir en el formulario, es que me mandaba por sacar. Creo que sí. ¿Quieren les enseño la solución del quiz? Déjenme abrirlo primero. Para que vean qué era lo que tenían que hacer. Vamos a ver, aquí lo tengo. Entonces, yo tenía este formulario, ¿verdad? Ojo acá, las instrucciones no decían que tenían que llenar estos valores, porque estos cuadros combinados, por ejemplo, ya estaban acá en la propiedad root source. Estos yo los tenía en el archivo Excel, había una hoja que se llamaba valores, si no me equivoco, donde entonces yo de ahí estaba tomando estos valores. Entonces, por ahí no tenían que preocuparse por eso. Al hacer, entonces aquí el usuario, perdón, iba a decir cliente, el usuario llega acá y entonces me dice, ok, yo quiero las celdas de la A3 a la G5. Ay, perdón, la G5. Escojo aquí, yo quiero que esté alineado a la derecha, que sea en color azul y la leyenda sea prueba. No sé, ese es el título que va a haber aquí en el encabezado. Para las columnas, la columna del paquete, yo digo que quiero que tenga un ancho de 15, el costo por persona también va a ser de 15, las bebidas van a ser de 60, el ancho, y los alimentos de 100. Los títulos de las columnas, estos que están aquí en la fila 4, entonces yo digo, no, el color de la letra yo quiero que sea blanco, bueno, por ahí no se va a ver el blanco, ¿verdad? Digamos que va a ser verde, con una alineación al centro, bueno, y luego a la izquierda. Y los quiero en negrita. Yo le voy a aplicar formato actualizado, y entonces esto quedaba así. Bueno, ahí fue por el cambio que hice, ¿verdad? Con el merge, que quedó así raro, ¿verdad? Eso era. Todo, digamos, era hacerlo con el botón, nada más. Con el botón. Entonces Ya no, acá, sí. acá era donde yo llegaba a ver. El rango lo tenía en un cuadro de texto. Entonces yo le pongo el range, ¿verdad? Aquí, eventualmente, si me ponen cualquier cosa, me ponían un hola, pues entonces donde hace la celda que se llama hola, pues obviamente me va a generar un error. Entonces yo tenía un error para el nombre, este nombre.
Si aquí cuando trataba de hacer este merge me generaba el error, entonces se venía el error del rango, por favor verifique el rango de las celdas y me salía. Ahora entonces, para el encabezado, también tenía un error encabezado. Cualquier error que generara acá. Entonces aquí yo con ese mismo rango, si ya llegó aquí, ya yo sé que aquí no había error en el rango porque me hubiera llegado este error. Entonces hacía la alineación, ¿verdad? Si había escogido derecha, si había escogido centro. Esto puede hacerse también con un if, ¿verdad? Entonces yo ponía esto porque los valores que yo tenía, que los valores que yo tenía acá no son el de las constantes de Excel. Si yo le hubiera puesto que la alineación es centro, me genera un error. Porque el valor es XL center. Yo tenía que hacer esto. Igual con las letras. Si era amarillo, era tal. Azul, era tal. Y para la leyenda, pues escribía lo que estaba acá. Y tenía otro para las columnas, otro error. ¿Verdad? Igual aquí los errores, ¿verdad? Encabezado, un mensaje y salir. Y en este caso, el de las columnas y salir. Bueno, ahí ya estaba al final. Entonces acá con estas celdas, ¿verdad? Yo decía cuál era la alineación. Acá les ponía el color. Les ponía si era negrita o no, si era cursiva o no, y con el formato actualizado. Ah, bueno, y aquí estaban las columnas, los anchos. Donde estos anchos, lo que tenía que tener cuidado era que tenía que ponerle un valor numérico. Y ya. Eso era lo que tenía que hacer. Sí, listo. Profe, Ajá. ¿usted puede hacer una prueba en que ponga en la columna, por ejemplo, la letra A? ¿Cómo? Que si usted puede hacer una prueba donde pone como un column, que un column width sea la letra A, por ejemplo. Es que, bueno, no sé si debería dar error, pero lo convierte de a un valor. Entonces, No te no, entiendo. digamos, si uno en el formulario trata de poner que no sé, que el ancho de la columna es, en vez de, no sé, 10, que es igual a A, por ejemplo, que no debería ser válido, no tira el mensaje de error, sino que No te igual va lo a tirar convierte en un mensajes de número. error porque estamos gestionando errores. Cuando yo uso esto, digamos, ojo acá. Yo tengo esto acá, digamos que aquí tengo un valor, por hacerles el ejemplo. Vamos a ver, tengo una variable tipo fecha, digo una fecha que es tipo date, ¿ok? Y tengo un texto que es un string. Entonces, vamos a hacer este error. A texto le voy a asignar hola. Y a fecha le voy a asignar el valor cdate de texto. Esto me va a generar un error. ¿Por qué? Porque hola no puede ser convertido en una fecha. Como yo tengo un error go to error rango, no importa cuál error suceda, me va a mandar acá. A ver. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar esto. Acá. Bueno, no. Ahí tenía que hacer primero. No, perdón. Vamos a hacerlo acá. Para que lo vean bien. Para que vean bien ese error. Vamos a ponerle aquí un rango que sí sea adecuado de A5 a 10. Voy a aplicar formato. Entonces, aquí siguió. Aquí no hubo error, ¿verdad? El mensaje que me mandó fue por decir, ¿verdad? Que cuando se combinan celdas, como ya tiene un valor, que entonces mantiene de la celda superior. No es un error, sino que es una advertencia. Entonces, no ha sucedido un error. Acá yo le asigno a texto, hola. ¿Ok? Texto vale hola. Esto me va a generar un error. No es el error del encabezado, pero es un error. Pero vean que cuando yo uso un error, no importa el tipo de error. Me va a mandar a donde yo le digo. Entonces, aquí donde hay el error, me va a tirar esto.
Aunque el error en este caso no es específico por el rango de celdas, sino que el error se está dando porque yo estoy tratando de convertir a una fecha el valor hola. Pero ella no lo sabe. Ella solo sabe que yo le dije, si le ocurre un error, vaya a tal lado. Entonces, si yo quisiera gestionar errores a ese detalle, hago esto. Tengo que establecer diferentes etiquetas de error dependiendo del tipo de error que yo quiera encontrar. Y aún así, puede ser que en la ejecución, por valores que me da el usuario, se genere un error que yo no había contemplado. Eventualmente, podría suceder, sí, claro que podría suceder. Pero vean que entonces aquí me está girando esto, pero el error, el mensaje es porque fue lo que yo le dije que pusiera, no porque ella detectó. ¿Se pueden gestionar los errores? Claro que sí, con más detalle, digo yo, porque acuérdense que los errores tienen un código. Cuando no sale error 1004 tal cosa. Entonces, digamos que si hay una forma en la que yo puedo detectar qué tipo de error es el que se generó y entonces a partir de eso tomar acciones. Pero eso es mucho más avanzado, digamos, no es parte de lo que estamos tratando de contemplar acá, pero sí se podría manejar. Pero por eso es que tal vez a vos no te sale, aunque le pongas A, el error. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo le hubiera puesto A, aquí me dice, on error, go to error columnas. Entonces, si este es el val de A, o le quiere poner un tamaño A, aquí me dice, vaya a error columnas, entonces va a venir aquí. Es que más bien no va, esa es mi duda. No va al error. No, no va al error. Ah, ok. Entonces, más bien compartirlo y lo vemos. Supongo, pero puede hacer esto la prueba. Es que supongo que lo está convirtiendo a ASCII, pero no sé. Pero si no, sí, si no lo puedo compartir nada más un momento Dame para, para ver entonces. Es ponerle A. sí, digamos, en vez de 10 o 20, ponerle el A, digamos. A un ancho de columna. Sí, en el formulario, bueno, yo lo puse en el Entonces, formulario, digamos. sí, pero voy a ponerlo ahí para ver entonces. Digamos a 5, 5. Si pongo A, verifique el rango de celdas. Dame para ver. Ah, bueno, sí, porque tengo este error. Déjame quitar este error. Entonces, esto también. Tenemos que lo ponemos acá. Ok, aquí yo tengo A. Y no entró el error. Bueno, no sé. Ah, bueno, No, es que no no lo he genero ejecutado. error. No genero Mm, error. Entonces vamos a ver. Acá. Más bien, hagámoslo así. ¿Qué valor tiene acá? Le asigna un 0. Y cuando le asignamos 0, como 0 no es un valor posible, le deja el valor que tiene actualmente. Sí, es por eso. No te genera el error ahí. Ah, sí, bueno, pero a exacto. mí me pasa porque tengo el val. ¿Usted es el val? Sí, yo tengo el val. Si le Sí, le quitaba el asigna 0. val, si Ajá, le quitaba el val no pasa, pero según ajá. yo, ya Pero se es por convertía eso. en val. Ujú, Ok, Profe, yo tenía ok. una pregunta con eso. ajá. Bueno, yo es que sinceramente, no sé, no leí esa parte o no la analicé y el val no lo puse, pero los números sí los reconoció, de hecho no generó error. Y de hecho, si yo ponía algo mal, digamos, ponía como una letra, a mí sí me tira el error directamente. ¿Eso estaría erróneo como según instrucciones? Porque técnicamente sí me hizo y incluso me maneja los errores porque sí me tiraba el message box de que eso estaba mal puesto, digamos. No sé
Si No, se si entiende está, bien mi pregunta. no, si está gestionando el error. Lo que pasa es que como en este caso se espera un valor, ¿verdad? Para Ujú. el column width, si pones el 5, en el 5, el asunto con Visual Basic es este. Dependiendo de la propiedad a la que le estés asignando el valor, te lo convierte automáticamente a un número o no. Sí, creo, me imagino que esa propiedad sí lo convertía porque no Exacto. no tuve ningún Entonces, a mí problema. no me gusta no usar el val, porque como a veces en ciertos lugares no importa, lo transforma, pero en otros lugares sí genera error, yo sé que poniéndole el val nunca me va a generar error. Ujú. Pero si te funciona, es como cuando me dicen, profe, es que yo no le puse el punto value y me lo puso bien. Sí, a veces sí. Pero dependiendo de lo que estemos haciendo, se ocupa poner el punto value y otras veces, unas veces genera error y otras veces no genera error si no lo escribo. Yo sé que si yo pongo el punto value no me va a fallar nunca, entonces yo por eso se los enseño así. Ok, perfecto. Pero por ahí, digamos, en este caso el val que les esté asignando 0, sí. No lo había probado en realidad ahí, que Y me no pusiera ese importa 0. que no esté gestionando el error, digamos, De en ahí este no, porque caso. ya eso es parte de lo que Sí, es del Visual Basic. lenguaje. Digamos, Ok. nosotros estamos gestionando los errores que encuentre Visual Basic. Si no lo encuentra, ya yo no les puedo decir, miren, es culpa de ustedes, porque Visual Basic Ok, es ok, quien no lo perfecto. está encontrando, ¿verdad? Por eso les Ok. digo, Visual Basic es un lenguaje que está bonito para usuario final, pero digamos, uno como programador no va a desarrollar una aplicación en Visual Basic por gusto, ¿verdad? Uno prefiere otros lenguajes que son más robustos, donde uno sí sabe que siempre o se hace así o se hace así. ¿Algo Ok, más? gracias, profe, es que estaba preocupado por eso. No, tranquilo. Sí. ¿Algo más, chicos? A practicar, profe, nada más eso. Pero Practiquen. digamos, en el examen entra, digamos, es como algo parecido a este quiz. No, No. no. El examen es mucho más amplio. O sea, el quiz fue porque dijimos que íbamos a enfocarnos en lo que era el formato, Ujú. pero el examen es, o sea, es todo. Es depuración. No, probablemente no les ponga depuración de macros, pero lo que es importante que entiendan de la depuración de macros es que no es porque yo les pregunte o no les pregunte, es que ustedes puedan resolver sus propios errores. Porque a veces, y no es porque yo no quiera ayudarles, pero a veces, ojalá, faltando 15 minutos para entregar el examen, todo el mundo tiene algo que quiere que yo vea. Entonces, yo voy atendiendo las consultas conforme me van llegando, en el orden en el que me van llegando. Pero a veces duró mucho. Entonces, si ustedes lo que tenían era un errorcillo aquí porque en vez de poner el case pusieron cas, algo así, que ustedes puedan hacer la depuración y digan, ay, mira, claro, lo que me faltó fue la E, y que no tengan que esperar a que yo llegue para solucionar un error de esos. La idea de depuración de macros es que ustedes lo apliquen y se den cuenta de los errores, de los que son así más obvios. Entonces, repasen eso en ese sentido. Probablemente no les pregunte yo, que, como la vez pasada, que me digan qué tipo de error y cómo se soluciona, no. Pero entra validación de datos, entran los requerimientos de información y entra esta parte, optimización de macros, también va a entrar la parte de formato, todo esto va a entrar de alguna u otra forma. Ok. Porque es ya el último examen, o sea, vale el 30% de la nota. Entonces, obviamente no se va a limitar a algo como esto. Eventualmente hasta puedo darles un poco más de tiempo para que lo hagan, porque ese día solo es el examen. Vamos a pensar en que tienen 3 horas para hacerlo, de 7 a 10. Digamos que por ayudarles, pero eso sí, de verdad, tienen que repasar bastante. ¿Algo más? Profe, yo también tengo una consulta, pero es con la práctica que hicimos ahora. Es que no sé si fue que algo copié mal, no sé si usted podría poner la programación Dame un para momento. revisar. Jimena, que fue la primera que me dijo que tenía una consulta, ¿es la que me está Sí, hablando? No. no, soy yo, profe. Ok, si quieres empecemos con la de Jimena, que fue la primera que dijo. Déjame, dejo de compartir yo. Y ahora vemos lo de la práctica. Voy, profe, ya se lo comparto.
¿Lo está viendo, profe? Sí. Ok, es que ve que no me pone lo de los puntos de equilibrio. Ok, vamos a ver la programación. Y acá me da un error aquí, pero no sé qué es lo que tengo mal, o qué es lo que... Ok, ejecutémoslo para ir viendo. No, sí, porque hasta la anterior sí te la genera, ¿verdad? Calcular MC sí te lo generó. Ujú. Entonces ponele un punto de interrupción donde dice, ¿O bueno, dónde? sí, ahí no importa. Y ejecutemos. Mm, No, pero es que hay que ejecutarla toda. sí, voy. Detenerla. Detener la Sí. ejecución y tenés que ejecutarlo desde el principio, ¿verdad? La macro general, la de arriba. Como la de arriba. La macro que ejecuta todas. Voy. La primera. O sea, lo puedo hacer de aquí, desde aquí. Bueno, O, sí, también, o ejecutando la macro que tenías arriba, pero bueno, ya lo hice aquí. sí. Prueba 2. Ajá. Ok. Datos de productos. Ok. Y ahí me Vamos sale a ver ahí. Ponete sobreponderado total, es que 0. Ay, ¿dónde está? ¿Ves? Ese Ujú. valor es 0. Entonces, el error está en calcular MC. Claro, aquí no te está poniendo nada. Está haciendo una división por 0 que está redondeando a 0. Ujú. Por eso no está, pero es porque está mal MC ponderado total. Entonces, tenemos que ir a ver calcular MC para ver por qué no está calculando ese valor. No, pero Aquí. eso hay que, no, detenerla y ahora más bien ponerse el punto de interrupción ahí. Aquí. Exactamente, para ver por qué no estamos calculando ese. Esto es lo que les digo que ustedes deberían ir haciendo, tratando de hacer ustedes, ¿verdad? Para ir depurando sus propias macros. Ejecutemos otra vez. Prueba 4. Ok. Ahí entonces tenemos, dale F8. Vamos ahí, quédate ahí. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el valor de ponderado producto? Ajá, 160 de ponderado total. Bueno, en ese momento es 0. Dale la que sigue. Ah, ya sé por qué es. Porque no le pusiste al final que calcular MC es igual a ponderado total. Aquí. No, después del next, no. Al final de la macro, recuerda que es una función que devuelve un valor currency. No le estás asignando valor. Como no le estás asignando ningún valor a la función, devuelve 0. MC es igual A ponderado total. a MC ponderado total, ¿verdad? No, a ponderado total. La variable de memoria que Ah, estás ok, sí. calculando ahí. Ahora sí. Dale play para que siga. Ah, ok. Y ahí está. Listo. Acuérdate, Okay, siempre que tengo una función, como la función devuelve un valor, al nombre de la función, al final, le tengo que asignar el valor que va a devolver. Si no, como funciona como una variable, si no le pones nada, devuelve 0. En este caso, por ser número. Si fuera booleana, devuelve falso. Si vuelve un texto, devuelve V no el string. Pero siempre, okay, sí. siempre que tenemos la función, tenemos que asignarle el valor que va a devolver. Cierto, profe. Gracias. No, con mucho gusto. Ahora sí, ¿quién más tenía duda? Profe, yo, y sí, es que no lo encuentro como por ningún lado. ¿Qué no encuentras? Ok, voy aquí. En las dos pruebas me ha pasado lo mismo. Sí me copia todo, menos lo que está en G y en H, igual. Ya intenté como buscar el error, tiene que ser como en esta parte, me imagino yo, porque es en G que no me está apareciendo nada. Pero
Y no logro encontrar como que fue. Ok, hagamos el seguimiento para ver. Voy. El paso por paso sería, o igual lo marco. No, marcalo porque si no nos va a poner desde el puro principio y con solo el formato vamos a perder un montón de rato ahí con el paso Sí, por sí. paso. Profe, esa es otra duda que tengo, le iba a preguntar ahorita. Creo que es por el tipo de archivo que yo tengo. Yo copio como ay, ¿cómo se usa esto? Bueno, lo que se pone de hojas de Excel, creo. Y Ajá. claramente no me sirve porque en mi compu dice hoja de cálculo. No sé si es que para que me aparezcan solo las hojas de cálculo tengo que ponerle eso. O sí, no sé, esa instrucción nunca me ha servido. Siempre me aparecen todos los archivos. Veámoslo de una vez. Vamos a ver la Ahí me respuesta. indica que hay un error. Ajá. Eso es que cayó en sales, creo. Sí, pero vamos Pero primero, vamos a ver el application, get open file link, ¿dónde lo tenés? Para abrir el archivo. aquí. Aquí. Get open file name, hoja de cálculo. Sí, ahora lo intenté cambiar, pero tampoco. Es que O sea, ponete a ver que en el segundo, después de la coma, pones asterisco XLSX y no le pones el punto. ok. Puede ser por eso. Vamos a ver. Sí. Lo vuelvo a. Ajá. Ok. Sí, ya ahora sí. Gracias. Ok. Y sí, digamos, ahí, o sea, copia todo bien. Y ¿Hubo sí me algún indica, error con el archivo o sus datos? ajá, es este. O sea, me cayó Ventas en sales. totales. Si ventas totales no es mayor de 0. Entonces, el error está en copiar datos. Ok. ¿Ves? Ahí es donde tenemos que ir haciendo ese seguimiento para ver dónde me está generando el error. Entonces, en copiar datos, aquí llega, si no hay error, vamos a ver. Digamos, el archivo sí lo abre. Copiar datos, aquí lo puse en 0. ¿Por qué está segura de que lo abre? Sí está abierto. Sí, porque sí copia los datos. O sea, Ah, copia bueno, los datos sí, sí los menos. está copiando. Lo que te está faltando es bajar un poquito más. Igual que no le estás asignando a la función el valor totales, que es donde estás Aquí haciendo la suma. está, Ah, no, mira, creo. sí, ahí está. Ujú. Entonces, ponele ahí el punto de interrupción Ok. y ejecutarlo. A ver si llega a ese punto. Dale, ¿cuál es el valor de totales? Sí, quedan 0. ¿Cuál es? Ah, ya vi por qué es. Porque se llama estimadas y vos le estás sumando estimados. Mira vos, qué detalle. Ok. Hay que volverlo a ejecutar, ya con eso sí te tiene que salir, ya te va a sumar bien y ya. Vamos Sí, a voy probarlo otra vez. La prueba 1000, dice. Y la prueba casi. Así es esto, pero digamos, es lo normal. Sí, creo que ya ahora Ahí sí. está. Sí, gracias. Ok, pero ves, la idea es hacer ese seguimiento cuando algo nos falla para ir encontrando dónde me está generando el error. Hasta que lleguemos al punto ese, de que, ves, era una cosa muy sencilla, pero de ahí te cambia completamente el resultado. Sí, claro. Más bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Eso era. ¿Alguien más? No, bueno chicos, entonces ahí no estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, Chao, profe. chao. Muchísimas gracias, profe. Chao. Hasta luego. Saludito.